Bienvenidos todos, buenas noches. Mi nombre es Javed Contreras. Actualmente estoy desempeñando el rol de conector de la comunidad WeShare acá en Perú. WeShare en Perú tiene ya algunos años funcionando. Hemos estado muy metidos en las temáticas de economía colaborativa y también en las temáticas de las nuevas economías que abarca las tecnologías emergentes y las economías de distintos colores que van, digamos, poniéndose cada vez como algo de mayor, digamos, relevancia en estos tiempos, ¿no? Entonces, el motivo de esta convocatoria ha sido para tener un espacio de confianza. Lo que queremos es generar un espacio de diálogo. Más que tener una sola conferencia, lo que quisiéramos es quizás aprovechar a nuestro invitado para que nos pueda generar un contexto de lo que estamos viviendo en este momento. Y en torno a eso, poder, digamos, hacer un espacio abierto de conversación para poder, digamos, intercambiar ideas y poder ir definiendo un poco qué está sucediendo, entender la complejidad que estamos ahorita enfrentando. Y yo creo que eso nos va a servir para poder definir estrategias ya a todo nivel, ¿no? Para poder, digamos, tomar decisiones en el ámbito personal, empresarial, laboral o en cualquier otro ámbito que estemos nosotros enfrentados a resolver cosas. Y yo creo que de esa forma estamos cumpliendo también con el rol de WeShare, de generar estos espacios de conexión entre la sociedad, entre los miembros de la sociedad, y poder formularnos las preguntas que nos permitan estar siempre en las fronteras, ¿no? En las fronteras del conocimiento, en las fronteras de cómo innovamos, y siempre es algo que nos ha caracterizado. Bueno, entonces espero que disfruten, espero que se sientan cómodos. Esta sesión se está grabando para poder después compartir lo que vaya emergiendo, poder compartir a través de las redes. Así que les agradezco nuevamente la puntualidad, les agradezco su presencia y agradezco la gentileza del doctor Wilder Pérez, que en este momento ha sido, digamos, invitado y ha accedido inmediatamente a compartir lo que él está viviendo y lo que sabe. Y también la gestión de Marco, que también ha hecho posible que esté Wilder con nosotros para compartir su experiencia. Bueno, entonces lo dejo a Marco para que pueda presentar adecuadamente a Wilder y podamos conocerlo. Perfecto, muchas gracias, Javed. Le saluda Marco Esparza, yo soy parte de la comunidad WeShare y también soy empresario, soy fundador de Blockchain Life Solution, y lo que estoy buscando en esta oportunidad, como en muchos de ustedes, es ver qué viene para todos nosotros, ¿no? O sea, porque realmente estamos en un mundo de incertidumbre más allá de lo que estábamos acostumbrados. Sabíamos que el mundo digital nos traía muchos desafíos y novedades, pero nadie nos contó que nos venía todo esto. Yo no me imaginaba volver a utilizar el término toque de queda nunca. Pero se vienen cambios. Sin querer nos ha hecho la tecnología, ha salido en cierta forma al rescate ante esta situación de pandemia y nos ha hecho viajar en el tiempo, y probablemente no estamos en el 2020, sino en el equivalente al 2025 o un poco más inclusive, donde se habla de enfermeros robots, se habla de cámaras que detectan la fiebre de las personas y las separan de una fila, se hablan de muchas cosas que realmente es alucinante. Y el campo médico nos, nos agarra desnudos a todos porque no hemos invertido adecuadamente muchos de nuestros países, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, no hemos invertido adecuadamente en fortalecerla. Pero aún habiendo invertido, creo que nos hubiera faltado mucho, porque si no, no estaría el caso de España, que tiene un nivel de salud altísimo, el mismo Estados Unidos. En ese sentido, en lo que son políticas públicas de salud y en lo que es revolución industrial 4.0 y nuevas tecnologías acorde a lo que pide este tiempo, el doctor Tony, como le digo de cariño, es el doctor Wilder Pérez, nos acompaña y él va a hacer su presentación. Tiene una experiencia enorme, estudios en diferentes partes del mundo, realmente está muy metido en la comunidad científica, él promueve cosas muy avanzadas para lo que normalmente escuchamos en el mundo médico peruano, por lo menos lo que nos cuenta la prensa. Así que con mucho gusto le doy la oportunidad al doctor Tony de que intervenga a partir de este momento, y me callo porque soy un lacayo. Hola, ¿cómo están? Espero que me estén viendo. Bueno, gracias Marco por la presentación, me siento halagado realmente. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, creo que vamos a pasar a la parte de la charla. Voy a desactivar mi cámara por un objeto de rapidez, ya que todos estamos conectados al mismo internet. Entonces voy a compartir mi pantalla.
Y voy a ser breve, no quiero ser muy intenso con las diapositivas, la verdad no quiero que haya mucho texto, que haya mucha información, porque entiendo que es un público, pues, tanto empresarios, tanto de repente público médico, entonces vamos a hacer algo muy general. ¿Ok? Entonces, quiero saber si me escucha todo. Marco, ¿me escuchas bien? ¿Está el audio bien? Está perfecto. Ya, Excelente. Excelente, perfecto. Bueno, vamos con, primero, este panorama que estamos viviendo ahorita es un panorama que todos sabemos, nunca me lo imaginé. Yo personalmente, como médico y como persona, nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé estar conciliado en mi departamento, nunca me imaginé que el mundo iba a paralizarse y creo que ninguno de los presentes tampoco. Y ahora lamentablemente esa no es la primera pandemia o epidemia, vamos a ir de epidemia a pandemias. En el mundo han habido muchísimas, lamentablemente. Pero bueno, vamos a mencionar a las más, se podría decir, letales o a las más llamativas. La peste negra, ¿no? Que en los años 1346 al 53, muchísimos años. Y acá quiero hacer una cápite. Cada epidemia, pandemia que se ha llevado a cabo en el mundo se ha desarrollado gracias también a la tecnología. Entonces, ¿cómo llegó la peste negra? Fue transportada en barcos. Entonces, por un invento humano fue llevado y se originó una pandemia, que lo que es actualmente también el COVID-19. Todo se hizo a través de tecnología humana. Entonces, yendo un poquito más adelante de la peste negra, porque eso fue hace muchísimos años, uno dirá, bueno, murió muchísima gente, todo lo tenemos claro, perfecto, sí es cierto, teníamos muy claro que murió muchísima gente y que también había menos antibióticos, menos sistemas sanitarios, eso lo tenemos claro. Pero vámonos un poquito más adelante, a la famosa gripe española, mal llamada gripe española, para que lo sepan, no se llama gripe española, simplemente se dice que se originó en una base militar inclusive de Estados Unidos. Estábamos en pleno desarrollo de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, es conocida como la Guerra de las Trincheras, en la cual había muchísimas trincheras, la gente se iba por un lado, para el otro, y todos estaban conglomerados. ¿Y por qué se llama española? Porque justamente nació, o mejor dicho, se podría decir que España, como no estaba en la guerra, era en un país neutral, proclamó esta gripe, la anunció como una gripe, que algo estaba pasando, que algo mataba gente, y los demás países simplemente lo censuraron. Simplemente no quisieron hablar y por eso se atribuyó al efecto de la gripe española. Entonces, esta es una de las más, también de las más letales. Y vamos a los años más modernos, por así decirlo, y entramos entre los 2014, por 2002, 2003, que tenemos al famoso SARS y MERS. Ambos se podría decir, el SARS y el MERS, son sobre todo el SARS, síndrome, en sus siglas en español o en inglés se traduce a síndrome agudo respiratorio severo. También fue originado en Asia. Entonces, se dice que hubo un espera intermediario, todavía no se sabe cuál es, algunos aducen algún animal silvestre, puede ser posible, pero todavía no está 100% comprobado. Entonces, para llamarlo, el SARS, lo que generaba era un problema respiratorio como el que vimos actualmente en el COVID. Entonces, simplemente, esta pandemia se expandió rápidamente, tenía un porcentaje de contagio altísimo y el porcentaje de mortalidad era sumamente alto. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Al final viajó hasta Estados Unidos, viajó hasta Canadá, donde hubo muertes, pero al final simplemente, sin causa aparente, el SARS desapareció. Y es un tipo de COVID, de coronavirus, por así llamarlo. Entonces, por eso el COVID se le dice el SARS-2. El COVID-19 se le llama al SARS, se le dice coloquialmente SARS número 2. Y el MERS, que también tiene mucho parecido con la pandemia actual, se relaciona con los camellos en este caso, como enfermedad hospedera intermediaria, que ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, este mapa es algo que teóricamente ya no se debería ver. Yo no me imaginé que en el 2020 existiera una epidemia que se llame coronavirus y 19 y no, creo que ninguno se lo imaginaba. Supuestamente fue anunciado, supuestamente estábamos preparados, sin embargo, parece que no lo estuvimos.
Entonces, yo soy Dr. Wilder Pérez Willis, soy médico cirujano y también soy científico principal de una empresa que se llama BLC Cannabis, que es una empresa relacionada a tecnología blockchain, relacionada a todo lo que es el cannabis medicinal como no medicinal, industrial, que realmente es un tema muy amplio, es muy apasionante. Si algún día quieren escucharlo, de verdad que encantado de explicarlos. A ver, ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que pasó en nuestro país. Tenemos esta línea de tiempo donde en Wuhan se reporta en diciembre, simplemente como siempre se reporta, dicen, es una neumonía, los chinos dijeron es una neumonía atípica. Bueno, la gente está muriendo por neumonía atípica, todavía no sabíamos mucho cómo funcionaba esto. En ese momento estábamos pasando la etapa de Año Nuevo, Navidad, acá vivíamos en otra época, pero los chinos ya se le habían prendido los foquitos, ¿no? Por así, las alarmas comenzaron a sonar allá en China. Y cuando en China hablan de una gripe, pues creo que ellos ya tienen experiencia en esto. Entonces vemos cronológicamente cómo van cerrando el mercado de pescados y mariscos. Vamos al 7 de enero, los científicos identifican el COVID-19, el coronavirus, una nueva cepa. Y bueno, el 9 de enero ingresa la primera muerte y va avanzando sucesivamente hasta que la OMS declara esto ya prácticamente un estado de emergencia mundial. Entonces, había una serie de procesos, así, había una serie de casos, de eventos, los cuales realmente todo esto debió evitarse. Debió evitarse y no debió suceder. Y no lo digo por un tema de falta de presupuesto, es un tema de falta de aplicación tecnológica, a mi punto de vista. O sea, faltó aplicación tecnológica. Entonces, todo este proceso pudo haberse simplificado. Entonces, todo esto llevó al final que ahorita estemos en nuestras casas, que el mundo esté aislado y que prácticamente estamos parados. Parados en una forma física, pero virtualmente estamos muy acelerados, por así llamarlo. Y bueno, ya, lo demás lo conocen. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Se esparció por Europa, se esparció por Estados Unidos, Latinoamérica, y ya sabemos. Este es el famoso coronavirus. Coronavirus es una cepa muy conocida, no es algo moderno, es un viejo conocido, un viejo enemigo conocido que teóricamente, vamos a decirlo así, es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad zoonótica? Que hay un huésped intermediario, vamos a llamarlo así. En este caso se postula, vuelvo a decir, son teorías, no voy a hablar de teorías conspiratorias que fue creado, por favor, porque eso no creo que viene al caso. Entonces, hay un huésped intermediario que es usualmente un animal, y en ese animal muta el virus para que luego sea contagiado a un humano. Y bueno, se dice que en este famoso mercado de Wuhan había muchísimos animales silvestres y había el hospedero intermediario, fue un animal también silvestre, y justamente en ese hospedero intermediario, que en este caso puede ser el murciélago, mutó el virus y llegó al humano. Entonces, el virus se volvió contagioso. Entonces, más o menos, esa es la progresión de una enfermedad zoonótica. Tenemos un hospedero intermediario y un hospedero habitual, que es otro animal. Se postula también que había sido el armadillo. Entonces, este cambió en el proceso a un murciélago, el virus mutó y luego pasó a un humano. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Un virus se considera, ahorita un virus no se considera una entidad viva, se considera una partícula de DNA o ARN, el cual necesita un hospedero para el cual vivir. Entonces, o reproducirse, pero no se considera una partícula realmente viva. Entonces, ¿cómo se da esto? El virus, al entrar a un cuerpo, a cualquier ser humano, a mí o a cualquier hospedero, es como entra una llave a un cerrojo, por así decirlo. Yo quiero abrir la puerta, ingreso con mi llave, y si no tengo la puerta, no tengo la llave, no ingreso. Perfecto. ¿Qué sucede? Hay unas proteínas que se llaman las proteínas S, que justamente están en esas coronas del virus. Esas proteínas que tiene el virus, por así decirlo, ingresan a unos receptores que se llaman ACE2, por sus siglas, que son receptores humanos, abre el cerrojo e ingresa. Al ingresar es donde causa el fenómeno de la replicación y invierte su material genético de virus a nuestras células. Y es ahí donde comienza a reproducirse. Entonces, ese es el problema. Tenemos un virus que tiene una llave y tenemos una célula que es la nuestra, que tiene un receptor, se combinan, el virus abre la llave, bienvenido virus, ingresa el virus y comienza la replicación. Entonces, aquí podemos ver un virus que ya ingresó, esta es una célula nuestra,
comienza a ingresar su material genético, comienza a replicarse. Y eso sucede en muchísimos casos. Al mismo tiempo, en muchísimas personas, ¿no? Entonces, esto va progresando y el virus va contagiando. Entonces, y luego, ¿qué pasa con el virus? Ingresa, comienza a, se puede decir, invadir nuestras células. En este caso, las más peligrosas son las células alveolares, la de la parte del pulmón. Invade a cierto punto que comienza a fluir un líquido, el cual genera imposible ese intercambio entre el oxígeno en los alveolos que sea. Entonces, la persona no puede respirar, y simplemente por este hecho que no puede respirar, pues requiere ese ventilador. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso viral imparable. Entonces, ¿qué es lo habitual que sucede con las vacunas? Por así decirlo, yo tengo en una vacuna tengo un virus, por así decir, atenuado, o muerto, por así llamarlo, o en poca cantidad. Entonces el cuerpo detecta esa poca cantidad, y como está atenuado al momento de ingresar el virus, genera anticuerpos. Entonces, cuando me viene el verdadero virus, mi cuerpo ya tiene el anticuerpo para ese virus, y ese receptor prácticamente no lo aplica. Entonces, simplemente el virus llega, vienen los anticuerpos, y adiós virus. Pero en este caso, como no tenemos anticuerpos para este tipo de nuevo coronavirus, simplemente ingresa, y si puede ingresar a las células alveolares, genera este problema del intercambio entre oxígeno, del oxígeno, ¿no? Y CO2. Entonces, esto genera un gran problema respiratorio, que a la vez es prácticamente, pues es lo que está generando muerte alrededor del mundo. Entonces, vamos a ver un poquito de la tasa de letalidad. Acá las mujeres tienen un poquito de proporción, perdón, un poquito menor proporción de fatalidad que los hombres. Se dice que se postula que son los estrógenos. Bueno, las mujeres siempre favorecidas son más inteligentes y también tienen menos tasa de letalidad en coronavirus, son favorecidas en muchísimas cosas, la verdad. Y bueno, se dice que por edades, también porque a mayor edad se dice que tenemos menor defensa, pues se podría decir defensa del sistema inmunológico, y así como hay mayores receptores para este tipo de coronavirus. Enfermedades asociadas, también, claro, todo lo que está relacionado con enfermedades del corazón, por los tipos de medicamentos que se pueden dar durante una enfermedad de estas, es usualmente donde hay mayor tasa de letalidad. Al igual, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, entre otras, aumentan los porcentajes. Entonces llegamos hasta un porcentaje alto, más o menos del 15% en personas mayores de 80 años. Entonces es bastante considerable. Esa es una imagen relacionada al fuente de centro chino, es la CDC China, por así decirlo, la CDC de China. Entonces vamos un poquito más adelante. A ver, de aquí. Tengo que explicar este marco general porque en esto se va a basar las industrias 4.0. Si no, tiene que haber un problema para desarrollar soluciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos porcentaje de personas asintomáticas, sí. O sea, hay personas que son asintomáticas, es cierto. Y eso es importante, porque si es asintomática yo puedo contagiar. Hay un periodo prepatogénico, patogénico. En ese periodo yo puedo generar contagio a las personas. Y la idea es que no. Entonces, vamos a eso. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Como vemos, disculpen que está muy pequeño, pero son tablas de papers de medicina, siempre la fiebre está a la cabeza. Entonces, la fiebre siempre está a la cabeza. Casi la mayoría de personas que tienen síntomas, la fiebre está a la cabeza. Y también podemos relacionar con fiebres del tipo, ¿no? Mayor, entre 38 y 39 grados, mayor de 39 grados, hay porcentajes. Hay dolor de garganta, hay tos, hay dolor de cabeza, inclusive hay algo que se llama hemoptisis, que es cuando uno escupe sangre, por así decirlo. Una pregunta, hay doctor dolor. Tony. Nos preguntan si el tipo de sangre influye, se ha logrado demostrar si el tipo de sangre, existe alguna influencia de parte del COVID-19 con respecto al tipo de sangre, ataca a gente con O positivo, B negativo. ¿Aló? No te escuché bien. Sí, repito. Nos hacen una pregunta de parte del público si hay un tipo de sangre que estadísticamente se vea más afectado por el coronavirus. Mira, justamente se dice que
hay estudios, pero todavía no están muy relacionados, porque se está diciendo que, por ejemplo, en Wuhan había una distribución de que personas del grupo A tenían mayor porcentaje de desarrollar la enfermedad, en este caso el grupo A. Entonces, pero todavía son estadísticas, parece que hay que hacer estudios mucho más avanzados. Entonces, los sangre, por ejemplo, del tipo O son menores la prevalencia, por así decirlo, pero todavía está en estudios. No te puedo, son solo estadísticas. Entonces, la idea es que esto sea mucho más estudiado, ¿no? Debe haber un porqué, claro, debe haber un porqué, pero todavía tiene que ir mucho más avanzado. Perfecto, gracias. A ver, vamos avanzando. Y bueno, vamos a... ¿En qué me quedé? Ah, sí, bueno. Inclusive puede haber diarrea, entre otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente la fiebre es el síntoma principal. Y la tos, ¿no? Entonces son los síntomas principales. ¿Cómo se contagia? Pues es básicamente las personas tosen, botan las famosas gotitas, las gotitas pueden permanecer días en algunas zonas, puede permanecer hasta 5 o 6 días en mesas de madera, puede permanecer menos tiempo expuesto al medio ambiente, eso es cierto, pero pueden permanecer mucho tiempo. Pueden permanecer en el aire, también puede permanecer en el aire. Es una vía de contaminación, también es una vía de contaminación el aire. Claro que no es que va en un ambiente extenso, en un parque, por así decirlo, las gotitas no están fluyendo por todo el parque, no es así tampoco. Simplemente estamos en un ambiente cerrado y sí, puede pasar de que esas gotitas pueden permanecer en el aire inclusive hasta 2 metros más allá de la persona. Es por eso que se dice que en ambientes cerrados la distancia tiene que ser amplia. En ambientes cerrados. En abiertos se puede decir hasta 1 metro, porque no hay problema, porque es un lugar abierto donde hay mucha fluidez de aire, pero en ambientes cerrados es totalmente distinto. Entonces, por eso es importante, y aquí viene el tema de las mascarillas, ¿okay? Que lo vamos a tocar en las próximas diapositivas. Ya. Y esta es una de las que más me gusta. Parece minero de Bitcoin eso de ahí. Sí, me acaban de hacer una pregunta en la respiración cercana. Bueno, claro, mientras que uno habla, mientras que uno habla, siempre va a generar un proceso de evacuación del virus, por así decirlo. Si yo, mientras que estoy hablando, si yo estaría contagiado con COVID, o sería una persona que estaría asintomática, por así decirlo, sí, yo puedo contagiarte, estando cerca, hasta hablando, sin necesidad de hacer más, y respirando, pues las gotitas es lo que más importa. Pues si yo te respiro, no tiene mucho sentido. Usualmente uno cuando está cerca siempre tiene que hablar, porque no se transmite por esta vía, ¿no? A menos que tosas. Respirar sin hablar. O sea, me imagino que te refieres a... Bueno, si no hablas precisamente, si no botas esas pequeñas gotitas, entonces no hay forma de contagio a menos que estemos en un ambiente ya demasiado pegados. Algo de repente menor de 30 centímetros podría ser posible, pero si estamos hablando de simplemente respirar en un ambiente de 1 metro no tendría por qué. Respirar, lógicamente, respirar, no hablar. Bueno, y este es el tema principal que... Marco, ¿tú crees que me puedes ayudar con las preguntas para no estar subiendo esto, por favor? Sí, claro que sí. Tú continúa con la presentación y yo voy a hacer un resumen de las preguntas para el momento del conversatorio, ¿te parece? Sí, mejor, porque ya, excelente, entonces muchísimo mejor. Entonces, esta imagen para mí me parece la más importante, que es el coronavirus, se llama coronavirus, por repetirlo por su forma, relacionado a todo un sistema computarizado alrededor. Entonces, tenemos un sistema computarizado alrededor y el coronavirus al medio. Representa prácticamente una forma de atacar al coronavirus relacionado, y no solo el coronavirus, en general cualquier enfermedad. Pero vamos a situarnos en la posición actual. Entonces, refleja todos estos servidores atacando o queriendo atacar al coronavirus. ¿Y por qué es importante? Porque justamente las industrias 4.0, industrias 4.0 se llama las industrias como digitales, como robótica, como Internet de las Cosas, como blockchain, son industrias 4.0. Entonces son tecnologías de las industrias 4.0.
Entonces, a eso se le llama Industria 4.0, para los que no saben. Entonces, ¿qué es la blockchain? Porque quiero meterme mucho en este tema. La blockchain es un servidor, por así decirlo, básicamente que está conectado con muchísimos servidores al mismo tiempo de forma precisa e instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, realmente no se entiende mucho, ¿no? Voy a explicar esto someramente para los que no entienden qué es una blockchain. La blockchain es como imagínense tener un registro notarial en una zona, pero que ese registro notarial se repita en todas las notarías de Perú y del mundo. Entonces, si yo quiero borrar algo en este registro, se tienen que borrar todas automáticamente. Entonces, si quiere venir una persona a transgredir este sistema blockchain o esta cadena de bloques que es su transformación en el idioma español, tendría que transgredir toda la información de todas las cartas notariales de todo el mundo. Entonces, la blockchain es un sistema transparente, inimputable, prácticamente inquebrantable. Entonces, esto al final, si ustedes pensaban que la revolución del Internet iba a ser algo importante, la blockchain va a ser algo muchísimo más importante, inclusive. Va a llevar a que los sistemas sean mucho más ágiles, mucho más dinámicos, mucho más transparentes sobre todo, y que prácticamente las personas puedan personalizar en todo tipo de industria. Entonces la blockchain es algo que se está hablando ahora y se va a seguir hablando muchísimo más adelante. Esto no es, eso recién son sus pininos. Entonces, y ahora, ¿cómo ayuda la blockchain en relación de una pandemia? Ahora esto lo vamos a tocar. A ver, el blockchain te genera transparencia. A ver, ¿por qué te genera transparencia? Vamos a ver un ejemplo. Si yo hago una inversión, o como Estado hago una inversión, y yo simplemente tengo un trabajo directamente con mi proveedor, no hay transparencia. Pero en cambio, cuando son sistemas como la blockchain, donde todas las transferencias o todo el dinero se mueve a través de estos servidores simultáneos, encriptados, por así decirlo, entonces nadie va a poder borrar eso, porque es como que quedó como una huella digital. Entonces, todos esos sistemas prácticamente quedan encriptados y nadie los puede borrar. Entonces, es una transparencia total. Aumenta la seguridad, claro que sí, para todas las personas, tanto como para el ciudadano, como para, en este caso en el COVID, como para los pacientes, como para los médicos, como para la población en general. La trazabilidad es uno de los famosos, de las cosas más importantes del blockchain, porque yo puedo ver, entiendo que todavía para muchos es un tema nuevo, sin ir tan lejos. Si yo tengo una trazabilidad de un producto, la trazabilidad son las fases del producto, desde su inicio hasta el consumidor final. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero, vamos a relacionar uno de los trabajos que se está haciendo, pero si yo quiero ver un producto vacuno, una carne, por así decirlo, yo quiero ver si la carne realmente me la venden, por ejemplo, en supermercados o en Metro, yo quiero ver si realmente esa carne pues tiene una buena procedencia, ha sido criado de la forma como me dicen. Yo como sé realmente que esa carne no tiene pues un sistema en realidad me está midiendo lo que es. La única forma de comprobarlo es mediante la blockchain. Entonces la blockchain es un sistema en el cual tú puedes leer la trazabilidad desde cómo fue criada la vaca, cuánto comió, cuánto creció, cómo fue su proceso durante la manufactura de la carne, por así decirlo, cuánto tiempo estuvo almacenado en el horno, en los congeladores, a qué temperatura estuvo, cómo llegó al supermercado, cuánto tiempo estaba en el supermercado. Entonces, toda esa trazabilidad desde ese momento hasta tú como consumidor final. Entonces, esto solo es un ejemplo en el sector supermercado. Hay muchísimos ejemplos de la blockchain que ya lo vamos a tocar. Pero en el tema del COVID-19, ¿cómo generamos trazabilidad? En los pacientes. Si hay un paciente que está enfermo, tenemos que trazarlo. ¿A dónde camina? ¿A dónde va? ¿Cómo llegó? Se fue a la casa de su tío, llegó a la casa de su tío. Entonces tenemos que tener toda esa trazabilidad porque al final, si yo tengo esa trazabilidad, puedo ver por dónde se está yendo la infección. Entonces es importante mejorar la trazabilidad, en este caso con el relacionado al COVID-19. ¿Y por qué incrementa la eficacia y la velocidad? Porque claro que sí, al tú tener todo ya encriptado, y obviamente con la protección de los datos personales, yo ya puedo ver todo este proceso, y lo puedo ver desde un mapa. Imagínense que la blockchain ya hubiera estado implementado en todos los países, y todos los países hubieran podido reportar estos casos de forma simultánea. Definitivamente Perú se hubiera enterado muchísimo antes, y Estados Unidos se hubiera enterado muchísimo antes, y todo hubiera sido mucho más eficaz y transparente.
De repente China no actuó de repente de esta forma, eso no lo puedo decir. Simplemente que hubiéramos aumentado la eficiencia, hubiéramos disminuido el número de casos porque hubiéramos tenido una fase de contención mucho más efectiva. Porque la blockchain justamente genera eso. ¿Y velocidad por qué? Porque todo está en una nube encriptada, o sea, nadie la puede borrar. Es imposible borrarlo. Y ahorita vamos a hablar de los ejemplos de la blockchain para que me entiendan un poquito más relacionados al COVID. Y reduce costos. Claro, si yo reduzco enfermos, reduzco costos. Es por una simple lógica. Mayor prevención, menor costos. Así de sencillo. Y no piense que yo estoy hablando de blockchain. Ni pasa que es una empresa que está relacionada con IBM. Está generando una base de datos muy parecida a lo que se le estoy hablando a nivel Latinoamérica para justamente disminuir los casos y la letalidad. Entonces, mi pasa lo está generando junto con IBM. Y pues, entonces la idea de esto es que siga avanzando, ¿no? Entonces vamos a detectar las 4 etapas principalmente, ¿ok? Vamos a detectar la prevención, la detección, la contención y el tratamiento. Vamos a hablar de estas 4 fases porque realmente hablar de blockchain es bastante extendido, solo lo estamos enfocándonos en un granito de arena del desierto. Entonces, ¿cómo hubiéramos optado políticas de salud con Industrias 4.0 en prevención? Esto no son películas de ciencia ficción. No de casualidad, países asiáticos tienen menos cantidad de letalidad y menos tasa de mortalidad. Claro que sí. Uno se pregunta, ¿por qué Corea del Sur? Pues le está yendo muy bien. A ver, Corea del Sur tiene antecedentes de gripe como el SARS y inclusive ha tenido la gripe de Hong Kong, entonces ya tiene experiencia en estos casos. Entonces estamos hablando de países que ya tienen experiencia relacionados al coronavirus. Y si lógicamente tú ya tienes experiencia, pues para ti va a ser más fácil la contención de ese tipo de virus. Este claro ejemplo es si uno va a países asiáticos y uno está con gripe, ellos se colocan la mascarilla. Sea o no un caso de pandemia, porque hoy es un tema prácticamente social, es algo que lo tienen entre sus políticas de salud. Entonces, en cambio acá no lo hacemos. O sea, son realidades muy distintas. No se trata tampoco de comparar que Corea es bueno o China es bueno y Perú es malo. No, se trata simplemente de que estamos en 2 escenarios muy distintos. Entonces, estas 3 imágenes representan, por ejemplo, prevención. ¿Por qué prevención? En la primera imagen es un sistema robótico que está conectado a una cadena de bloques en la cual puede llevar, en este caso, a pacientes o a personas, o en restaurantes puede llevar la comida de forma automática. Entonces, eso es una forma de prevenir, porque no está haciendo contacto directo con la persona. Entonces, simplemente los robots actúan por su forma. En la segunda imagen tenemos unos drones que están llevando atención médica, ya sea médica o ya sea atención en el tipo de productos, inclusive comestibles o inclusive pues fármacos lo pueden llevar sin necesidad de que haya el contacto directo relacionado a la persona. Entonces están evitando así el contacto, entonces están previniendo contactos. Y en la imagen de la derecha es un robot, otro robot más, y este robot, aunque no lo crean, detecta las mascarillas. ¿Y por qué es importante detectar las mascarillas? Y es increíble porque muchos dicen, y se hablaba del no uso de las mascarillas, pero las mascarillas son muy importantes. Uno, por un factor físico. Al momento que físicamente tú no te tocas la cara, o sea, no tienes contacto con la boca, por así decirlo, ¿no? Sabemos que esto ingresa por las mucosas solamente. Ingresa por la boca, ingresa por los ojos, por la nariz, por el mucoso de la nariz. Entonces, ese robot detecta si la persona tiene mascarilla. Y no solo detecta eso si tuviera mascarilla, también detecta la temperatura corporal. Entonces, si yo tengo un robot que detecta la temperatura corporal, que detecta que tiene mascarilla, o sea, yo estoy trabajando con sistemas prácticamente automatizados. Entonces, imaginemos una persona que no tiene su mascarilla, pues el robot detecta que es prácticamente una amenaza. Entonces, lógicamente llama a un sistema, el sistema llama a la policía, el policía va a donde la persona. Eso sucede en segundos en China. Entonces, va directamente o le da un primer aviso a la persona, y si en caso, pues la persona no obedece, pues ya tiene que ser detenida, ¿no? Pero sí, o sea, el robot puede detectar el uso de mascarillas. ¿Y por qué es importante volver a repetir el uso de mascarillas? Porque hay personas que son asintomáticas. Y tú en un periodo asintomático, tú tienes que estar siempre prevenido. Por eso que se recomienda estar con mascarilla. Y muchos dirán, bueno, pero la mascarilla no protege, que la partícula sí, pero bueno, sigue siendo un medio físico. Y en las gotitas siempre hay un menor porcentaje
de salida de las mascarillas. Entonces es importante. A ver, si estoy en casa, lógicamente no tiene sentido. Hablo en zonas expuestas, ¿no? Entonces, vamos un poco estamos hablando de prevención, ahora vamos a la detección. Y creo que es importante la detección porque hablamos hace unos minutos de cuál es el fenómeno más frecuente, el síntoma más frecuente, es la fiebre. Entonces, en China, los policías tienen unos cascos con cámaras térmicas que justamente pueden observar en tiempo real y en tiempo directo qué persona tiene mayor temperatura o no. Y lo hacen a través no solo de cascos, también lo hacen a través de drones. Entonces la robótica está metida en esto. Y también lo hacen con cámaras prácticamente de pared. Entonces todo esto al final lleva a que, vamos a hacer un ejemplo, están en el metro, y además esto tiene identificación biométrica. Estamos en el metro, tenemos 100 personas, bajan del metro, tengo una identificación biométrica, esto se sube a una cadena de blockchain o a la cadena de bloques, y lo que se hace es medir la temperatura de las personas. Entonces, si yo detecto una persona que es una amenaza o por así decirlo, tiene una temperatura mayor de lo normal, la cámara inmediatamente emite un hash, como se le dice, que es un sistema criptográfico en el cual pues ingresa al servidor y el servidor pues lanza mediante un algoritmo de repente un sistema de detección del policial y el policía puede ir a detectar a la persona. Inclusive por identificación biométrica puede saber quién es la persona. Entonces todo eso es importante. Imaginemos tener eso en Perú. Si tuviéramos esto en Perú sería excelente, ¿no? Inclusive ya no tendríamos que estar con las pericias de salir todos los días a ver en las noticias de las personas detenidas. Y sin ir tan lejos, pues voy a presentar un video pequeño. Marco, ¿está viendo el video? No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí lo estamos viendo. Ya. Este es un video de una cámara térmica que se está implementando en China. Bueno, que se ha implementado en China. No determina la temperatura corporal. Entonces, cada persona que va pasando va viendo la temperatura en tiempo real. Tiempo real. A ver, dígame que eso no aumenta la eficacia de un sistema de detección. Claro que sí. O sea, ¿cómo no aumenta la eficacia? Ya olvídense de la pistolita, la pistolita que todos usamos. Y tiene una alta detección de casos, especificidad y sensibilidad muy alta. Y cuando detecta, inclusive hasta con máscaras también detecta. Entonces, cuando tenemos un caso, imaginemos que tenemos un caso, simplemente esto manda un hash, el hash se registra y automáticamente pues tenemos el sistema de contención que ya lo maneja el gobierno, ¿no? Inclusive hay un proyecto que se está presentando que Marco lo está haciendo con el gobierno, ojalá que vaya bien. Bueno, y contención. Imaginemos que la persona no usaba la mascarilla, que es un sistema de prevención. Imaginemos que caminó por una cámara térmica y un dron lo captó con fiebre. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué se hace? En China, por ejemplo, y en Corea han implementado un sistema con código QR. El código QR es lo que muchísimo se usa. Hay una aplicación ahí que se llama WeChat. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ir a China, que es como un WhatsApp de allá de todo Asia. Entonces, ese código QR detecta por geolocalización dónde te encuentras. Ejemplo, es como si tuvieras esos aparatos que lo ponen en las películas de Estados Unidos a las personas que están con arresto domiciliario, es algo muy parecido. Entonces, lo que se le hace, en este caso, la persona tiene un QR verde, pero si vamos a traspolar esto al hecho de que la persona había sido caracterizada como una persona infectada, entonces su QR y su pantalla va a salir roja. Entonces, como es rojo, él no puede salir de su departamento y por geolocalización, justamente el celular detecta que si en caso sale, pues manda de nuevo a la central y las personas indicadas o los policías pues pueden ir a advertir lo que está haciendo. Lógicamente hay advertencias, pero eso debe depender del país. En este caso estamos mostrando un QR verde porque justamente en China, cuando ingresan a los domicilios, usualmente son en China hay edificios muy grandes, hay un personal de salud o un personal policial que está en la puerta del edificio y tiene un escáner de QR, te escanea el QR. Y si tu QR es válido, pues tú puedes entrar a tu casa, porque ya está todo registrado, todo está automatizado.
Si tú estás sano, puedes ingresar. Si no, no puedes ingresar, o si no, estás en un sistema de aislamiento. Claro, y justamente por Esos la son, falta de esa tecnología tenemos que tomar medidas tan fuertes como la cuarentena, ¿no? Claro. ya, claro, claro. Es que, a ver, si hubiéramos tenido eso, las cosas hubieran sido realmente distintas. Y bueno, los famosos wearables, en este caso, este wearable se llama Aura, Aura que se vende en Estados Unidos, pero justamente detectó casos de forma que no es un wearable específico para el COVID, no es un wearable específico para detectar enfermedades, es un wearable que sí detectó fiebre en una persona de manera nocturna y la persona simplemente no lo supo. Usaba su wearable, es como un anillo que detecta, para los que no lo saben, la fiebre causa taquicardia, entonces la taquicardia pues se reporta y le reporta a la persona y debe tener algo relacionado a algún problema porque está en fiebre toda la noche. Entonces, a ver, veamos qué pasa. Entonces el señor fue al sistema de emergencia ante COVID en Estados Unidos y le detectó, claro, usted es positivo ante el COVID. Y bueno, la persona estuvo en cuarentena, se aisló, se recuperó en buena hora. Imagínense que hubiera pasado si así como él, hubiéramos tenido muchísimos wearables y hubiéramos podido detectar a las personas en una fase de previo contagio, ¿no? Y sin ir tan lejos, vamos a traspolar este hecho a Perú. Como ya saben, nuestro Estado ha invertido en esa aplicación que tiene el nombre de Perú en tus manos. No sé si se la han bajado, es por Android. Actualmente está por Android, no sé si está por iOS. Ya está para Pero iOS desde la mañana de hoy. sí, está para iOS. Sí, desde hoy temprano. Bueno, eso es excelente. Entonces, les recomiendo que se lo bajen porque detecta más o menos los mapas de las zonas afectadas. No es para un tema de asustarse, todo lo contrario, es para un tema de saber por dónde estamos caminando, ¿no? Porque esto es información. Lógicamente, yo pienso que tiene ciertas limitaciones. Sería lo ideal que esto sea todo encriptado y a través de la blockchain, pero bueno, vamos mejorando poco a poco, ¿no? Perfecto, doctor. Yo quisiera saber, tenemos todos claros que tenemos que en un ratito empezar a hacer las preguntas y empieza el conversatorio, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando a la parte final de la presentación y ya pasamos a la parte de conversatorio del Virtual Talk. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, yo estoy en el tratamiento que prácticamente no me quería extender porque realmente eso es muy largo. Bueno, esta es la fase de tratamiento, no quiero ser tampoco tan intenso con esto, entonces, sin ir tan lejos, Perú necesita los ventiladores, todos lo sabemos. ¿Qué pasó? Que así como Perú, Europa lo requiere, Asia lo requieren muchísimos países del mundo, entonces el gobierno peruano fue a tratar de comprar los ventiladores, le dije, tenía medio millón de dólares, $1 millón, fue donde la empresa y le dijo, a ver, claro, tengo tus ventiladores, pero para mayo. Pero bueno, para mayo ya estamos en una etapa ya de la curva del máximo y las cosas no van a ir bien. Entonces tenemos que comenzar a innovar. Es claro que en etapa de crisis lo que más sale es la innovación, eso es más que claro. Y estos ingenieros de la PUC, la la Universidad Católica de Perú, pues están desarrollando ventiladores pulmonares a través de impresión 3D, que eso es increíble, ¿no? La impresión 3D es sumamente importante. Y eso tampoco no es que ellos la hayan inventado, en Polonia también se ha hecho, eso en China, se descargan por así decirlo, los mapas o las guías, y pues yo puedo hacer esta impresión, ¿no? Eso lo hacen en la misma universidad. Y el Teladoc, que es un sistema de telemedicina, por así decirlo, en el cual ya no hay contacto directo con el médico. Si yo estoy en un tema de tratamiento, pues inclusive puede entrar un robot con una tablet de la persona, del médico, y el robot puede conversar directamente para no estar en contacto directo. Lógicamente que esas son tecnologías que se vienen aplicando en otros países, ¿no? A ver, como perlita final, pues les voy a hablar un poquito del cannabis, algo muy chiquito, porque me han estado preguntando qué cannabis tiene que ver con el COVID. Pues he estado averiguando, la verdad es que hay compañías canadienses. Para esto, el cannabis es una de las empresas en la cual estamos viendo la trazabilidad, que es algo que tiene una promesa increíble en nuestro país y en el mundo, la verdad. Entonces, he estado averiguando sobre esto y sí hay compañías canadienses. Canadá es una potencia en todo lo que es la industria del cannabis, tanto medicinal como no medicinal,
Entonces, están investigando relacionado para ver si algo relacionado con el coronavirus. Solo para decirles que el cannabis medicinal tiene unos receptores que se llaman CB2, que actúan en el sistema inmunitario, y pues se quiere ver si hay alguna relación entre estos, ¿no? También la Universidad de Miami, esa es la University of Miami, ese es el logo, están investigando si el cannabis tiene que ver algo relacionado a esto. Ojalá que sí, sería excelente que tenga un tratamiento. Y bueno, lo más interesante es que el gobierno de California consideró esencial la industria del cannabis en esta etapa de coronavirus, así que todas las tiendas de cannabis están abiertas, lo que me parece sumamente interesante, es muy peculiar. Pero sí están hablando de cannabis durante la pandemia. Inclusive hay médicos que están dando unos pequeños research acerca de esto, unos pequeños papers. A decir verdad, no hay nada factible que cannabis ayude a mejorar el COVID, ni los síntomas, ni nada por el estilo. Pero bueno, le digo que sí, es una industria que se está investigando, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. No creo que haya mucho más. Más bien, no sé si fue demasiado explícito. Creo que... Sí, maravillosa presentación, doctor. Ahora, Yavet, te pido Sí, por favor, gracias. ¿Qué te pareció? ¿Qué les ha parecido a todos, no? Sí, podemos explicar de repente la dinámica que quisiéramos implementar. Todos deben tener una pantalla de participantes, donde está la lista de las personas que están conectadas, y en esa pantalla deben tener ustedes una opción para levantar la mano. Creo que podríamos utilizar esa opción para poder ceder la palabra y poder tener un diálogo, digamos, ordenado para poder no atropellarnos entre nosotros, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Ya tienen, Sharon, la... Bueno, ahí en eso de los ceros, pero algún barbero a domicilio. Aquí no, mira, déjate que te quedes ahorita, esta cosa te frente. Total 14.555 fallecidos y más de 146. A ver, vamos a mejorar la dinámica. Yavet, me parece que la opción de levantar la mano no está funcionando. Vamos a ir a personas que vamos a ir eligiendo en base al chat que van escribiendo y le vamos activando el micro, ¿te parece? Acá había una pregunta en los chats. Dice, buenas noches. ¿Por qué los otros tipos de coronavirus no se consideran pandemias? Si nos puedes ayudar, Wilder, a poder contestar esta pregunta. A ver, estamos respondiendo una pregunta sobre el SARS-1. Sí, fue... Lo que pasa es que el SARS-1, o el SARS, o por así decirlo, la que se originó también en China, se apareció en el año 2002-2003. Entonces, eso se esparció por el mundo, pero una pandemia es cuando prácticamente es a nivel totalmente mundial. Epidemia es algo local y la pandemia es algo mundial. ¿Y por qué desapareció? Porque hasta ahora no se sabe por qué simplemente el virus no fue por un sistema de contención, simplemente el virus desapareció y hasta ahora nadie lo sabe. ¿Por qué desapareció el virus? No fue por un sistema de contención. Parece que mutó o algo así, pero dejó de contagiarse entre persona y persona. Fue muy rápido, era altamente contagioso, pero simplemente desapareció. La verdad es que hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay una causa aparente. Excelente. Gracias por la respuesta. Espero que... Bueno, se entiende también que faltó las condiciones que se dieron en este caso, que fue entre el murciélago y el pangolín, ¿no? Entre el armadillo y el murciélago, por ahí fue la situación. Hasta ahorita la teoría que tiene mayor peso, ¿no? La que más se comenta. También va a haber personas que van a querer culparle a laboratorios, armas biológicas, pero en realidad no. Esto ha sido algo que ha impactado a todos y algunos le están sacando provecho, pero no es el proceder correcto de un arma biológica. No creo que nadie se suicide de esa manera. Inclusive también en ese sentido están los viajes, ¿no? En el año 2002-2003 la gente no viajaba de forma transatlántica como es ahora, por así decirlo, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, igual habían viajes, igual existía personas que viajaban de un continente a otro. El tema fue que el SARS-1 simplemente, pues, al parecer mutó y dejó de haber contagios entre humanos, porque llegó a Canadá muy rápidamente, inclusive murió gente en Canadá. Canadá fue uno de los primeros países extranjeros en reportar esto, llegó a Taiwán, Canadá, inclusive a Vietnam también llegó.
Claro, es que son países que tienen mucha actividad comercial con China, ¿no? En Canadá hay mucha gente de China que ha comprado terrenos y casas, sobre todo millonarios que han comprado grandes terrenos. Hay mucho espacio en Canadá. Ahora, una pregunta que nos están haciendo es ¿por qué te ponen un hisopo a través de los orificios nasales, ¿no? ¿Qué buscan? ¿De dónde saca la muestra? ¿Es sangre, es saliva, es mucosidad? Es mucosa. Lo que pasa es que esa prueba molecular se trabaja mediante algo que se llama PCR, que es Polymerase Chain Reaction en inglés. El PCR es una máquina que hace un lector muy específico de la cadena de la polimerasa y es una prueba molecular súper específica, se podría decir, específica y sensible. Entonces, al momento de leerla, pues tienes el diagnóstico certero, ¿no? ¿Qué tan cierto es que las gárgaras de sal ayuden a un paciente de coronavirus? La verdad es que no te puedo decir eso. Eso realmente no te puedo dar ni un sí ni un no. Pero mi respuesta siempre va a ser más un no. Si no hay prueba científica, no. Yo te puedo decir, a ver, lo puedes hacer inclusive con gárgaras con bicarbonato, que ha habido videos inclusive, que es la cura milagrosa, que son teorías conspiratorias, pero la verdad es que ninguna de esas herramientas ahora ha demostrado. Sí se ha demostrado con la famosa cloroquina, pero igual, o sea, todavía se ha demostrado que hay mejoría, pero no que cura. No hay que cura. O sea, ¿Qué posibilidades hay de que Estados Unidos llegue al millón de muertos? Millón de muertos, sí, millón de muertos. bueno, claro, justamente Trump anunció el otro día que, pues, si no se tomaban medidas, iba a haber más de 1 millón de muertos, y con las medidas que han tomado va a haber nada más que 100.000, teóricamente. ¿La cuarentena se podría extender, al igual como fue con la gripe española, más de un año? La verdad es que lo veo bien complicado que se extienda. Lo que sí va a haber es una etapa post curva, por así decirlo, ¿no? Si hay una etapa post curva o post pico, lo que va a suceder es que sí, la gente va a tener más cuidado, la economía tiene que reactivarse poco a poco, inclusive los sectores económicos prevén que el año 2020 va a ser una de repunte a nivel económico. Hay industrias que van a salir más rápido que otras. Por ejemplo, las industrias más afectadas van a ser siempre el retail, van a ser siempre el turismo, estas van a ir poco a mente lentamente, van a ir avanzando los servicios también, depende del servicio que sea. Y es ahora donde se tiene que aplicar la tecnología, ¿no? Justamente, qué lindo sería continuar con esa tecnología en la etapa post cuarentena, donde ya podemos más o menos trazar a las personas que han sido infectadas, trazar a las personas que están curadas, ¿no? O sea, tenemos que hacer esta trazabilidad, y gracias a esta trazabilidad podemos tener un marco o un panorama mucho más limpio para todos, ¿no? Si tenemos esa trazabilidad prácticamente incorrompible, ¿no? Entonces, eso al final te da transparencia. Imagínate que tengamos las cámaras en cada centro comercial, imagínate que tengamos las cámaras en cada banco. O sea, sería increíble. Ya tendríamos un fenómeno, pues, una forma de contención bastante eficaz. Por eso Corea del Sur es una de las primeras, porque aparte que ha tenido experiencia previa, tiene todos estos sistemas a la mano. Tiene robots que detectan, tiene robots que te miden temperatura, tienen cabinas de limpieza en cada hospital, en cada centro. O sea, tienen todas estas medidas tecnológicas. Tenemos una pregunta que le van a hacer por voz. Ingrid Ocola nos está haciendo una pregunta. Ingrid, ¿nos escuchas? Sí, ¿Nos puedes repetir la pregunta, por favor, que nos mandaste por chat, pero ahora por voz? hola. Sí, te escuchamos ¿Me escucha? todos, Ingrid. Buenas noches. Sí, yo estaba hablando acerca, sí, aquí en Perú nosotros estamos haciendo alguna actividad de investigación acerca de este virus, porque nos estamos guiando la mente de las investigaciones que están viniendo de fuera. Perfecto, vamos a responder. Bueno, Perú no se caracteriza por ser un país que investiga, todos lo sabemos lamentablemente. Es triste ese escenario, estamos en la cola de investigación en Latinoamérica. Tenemos fondos de innovación, tanto de Concitec y de Innovate Perú, que están apoyando la innovación para diagnóstico precoz, trazabilidad relacionado a fenómenos COVID, ¿no? A personas COVID. Pero si estamos hablando de enfermedad a tratar, científicamente el tratamiento, por ejemplo, una cura, pues no, todavía no se está haciendo nada en Perú, o todavía no hay algo que sea expresado. Y sí, usualmente se hacen protocolos internacionales.
Tenemos una pregunta de Jorge Achata. Jorge Achata es del sector público. Jorge, a ver, vamos a ponerte el audio. Un ratito, por favor. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Cuéntanos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Wilber, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar. Mi pregunta era al respecto de si existe ahorita algún referente al que debamos prestarle atención con respecto al uso de realidad aumentada, inteligencia artificial o realidad virtual aplicadas al control de la diseminación de esta enfermedad o alguna otra enfermedad similar, agresiva, ¿no? Que pueda servirnos como referente para aplicar estas tecnologías, sea desde el sector público o desde el sector privado. Sí, claro, creo que todo lo que, lo que se está haciendo ahorita es aplicar siempre las industrias 4.0, ¿no? En el tema de inteligencia artificial hay algoritmos que se están llevando justamente a detectar posibles casos sintomáticos. Ya desde el momento que tiene fiebre ya puede generar, como te dije, un hash y eso puede llevar a la blockchain. Entonces ya estás utilizando un sistema así. Si hablas de referente, Wuhan por algo y Corea del Sur por algo son países donde su tasa de contención, su tasa de detección ha sido sumamente importante. O sea, a ver, no solo se trata de agarrar y decir, bueno, tengo fiebre, ya listo, mandémosle a policías. No, se trata también de tener una política en la cual yo pueda detectar. O sea, si vamos a Corea del Sur, estaban haciendo 15.000 pruebas diarias. En Perú estamos llegando creo que a los 40, estamos en 35, 40.000 pruebas hasta el día de hoy. Llevamos casi un mes. Entonces, 15.000 pruebas diarias versus 40.000. Entonces, obviamente no tienes no tienes una forma de comparar entre ambos países, ¿no? Porque estamos prácticamente en pañales en estos temas de política de salud pública. Me encantaría que en Perú se pueda aplicar todo eso de las cámaras de robots y robótica, sería excelente, pero creo que China y Corea del Sur nos llevan años luz. No sé, Marco, ¿tú qué tienes que decir de repente? Tú que eres de tecnología. Ciertamente, tenemos capacidad de replicar rápidamente, ha mejorado mucho nuestra capacidad de replicar tecnologías avanzadas, pero como tú dijiste hace un rato, nos falta investigación y estamos recién empezando. Sin embargo, a ver, siendo bastante positivos, estamos haciendo nuestras cosas. Por ejemplo, Jonam, que está preguntando, también, Jonam, por favor, complementa lo que estoy diciendo, porque tú justo estás haciendo una pregunta sobre impresión 3D, es algo que Perú se está fortaleciendo y nos ha agarrado ligeramente maduros, o sea, sí hay cosas para hacer. Cuéntanos, por favor, Jonam. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, No, sí, cuando uno revisa Facebook o bueno, otras redes también, se visualiza bastante algunas iniciativas. Desarrollo, por ejemplo, en este caso de algún dispositivo para ventiladores mecánicos haciendo impresión en 3D. Han habido también iniciativas de, no sé, talleres de textiles que han comenzado a fabricar mascarillas, pero sin ninguna norma técnica. Posteriormente el gobierno sacó una norma técnica. Entonces podrían también de repente, eso desde el lado, digamos, de los fabricantes, de los makers, ofreciendo algo que pueden hacer. Pero también yo imagino que pueden haber necesidades específicas que tienen los que están en el sector salud atendiendo directamente los que están en el frente de batalla, que pueden tener alguna necesidad específica, pero no saben a dónde recurrir o cómo canalizar esos requerimientos. Entonces la pregunta va porque de repente si ustedes conocen alguna entidad privada, pública o del gobierno, no sé, que ayude a canalizar esas iniciativas y lo transmita hacia el gobierno y viceversa, ¿no? Sí, claro que sí, Jonam. Aquí justamente en el webinar que estamos participando, hay varios de nosotros que estamos involucrados en toda la parte de impresión 3D, tecnologías 4.0. Yo te voy a dar mis datos en privado para que podamos estar en contacto. Yo tuve el honor de poder ayudar a que la CONFIEP canalice a través de la PUC la donación de los respiradores que ahora se están viendo, pero hay muchas otras iniciativas de alto peso y de alto vuelo, como la Universidad Continental y también la Marina de Guerra. Así que sí, estemos en contacto. El tema es que ahorita sí se puede replicar y que nos olvidemos un poquito de depender absolutamente de la importación. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá de manera funcional, con apoyo del MINSA en la parte de la calibración, en sacar adelante ese tipo de cosas, porque vamos a tener que
estamos un poquito solos, ¿ah? No estamos tan globalizados como hace 3 meses. Ahorita no hay aviones volando, casi no hay aviones volando, casi no hay barcos volando. Tenemos que ver cómo nos adaptamos. No sé si quieren complementar ahí, Yavet, tú que ves, Quisiera hacer has visto una la experiencia enorme que reflexión. tienes para hablar. Sí, bueno, yo quisiera hacer una reflexión sobre la situación y un poco retomando algunas cosas que mencionó Wilder. El, este problema en realidad de la pandemia ya está en Perú, está en una etapa crítica. ¿Cuándo va a acabar? Esto va a acabar, yo creo. Ya, este problema de la pandemia, según he estado revisando, acabará cuando se confirme la existencia de una vacuna o cuando exista una población determinada que sea inmune a este virus. Y esto, aparentemente las vacunas van a llegar todavía para el próximo año o para fines de año, pero lo más probable que sea para marzo o abril del próximo año. Y mientras tanto, el virus va a seguir, digamos, propagándose. Eh, Hoy día observaba la televisión, veía las noticias y los mercados de abasto están copados de gente a pesar de las medidas de restricción. Definitivamente creo que acá hay un tema que quizás amerita prestar atención en el sentido de que quizás no todos los casos van a tener que resolverse con tecnología 4.0, sino que necesitamos de repente comenzar a empoderar más a las personas para que puedan entender cómo es que está funcionando. Cuando acá el doctor dice que este virus tiene personas contagiadas que son asintomáticas, prácticamente lo que te está diciendo es que tienes que entrar en un tema de paranoia total, porque en realidad no existe forma que tú sepas si la persona con quien estás conversando es o no es portador del virus, ¿no? Creo que a ese nivel no estamos siendo conscientes, y porque no tenemos la suficiente cantidad de policías, no tenemos la suficiente cantidad de fuerzas armadas para poder estar cuidando uno a uno a cada ciudadano. Y es más, ya he visto manifestaciones así dramáticas de alcaldes diciendo no quiero exponer la salud o la vida de mis serenazgos cuando intento controlar a que la gente ingrese o salga. Entonces, da la impresión que ese control desesperado que queremos hacer desde el gobierno, del Estado, desde arriba, es, digamos, potenciado a través de las tecnologías. Y creo que no estamos trabajando la parte baja de formar o capacitar o anunciar, ¿no? Creo que la televisión ha sido, creo que, un medio de difusión que no tiene el mismo alcance que antes. Y quizás necesitamos hacer otro tipo de difusión. Por ejemplo, hoy día en la mañana vi un reporte de la India, donde habían hecho una maqueta prácticamente de un coronavirus a tamaño real y le habían puesto ruedas y los hacían andar por las calles, por los mercados, para que la gente entienda que el virus está ahí presente, ¿no? Entonces ya es un tipo de comunicación distinta que está enfocado, digamos, a resaltar un poco cómo es el comportamiento del virus, ¿no? O sea, es decir, hacer visible lo invisible para que las personas tomen conciencia de ese nivel, porque creo que así al paso que vamos, los focos más fuertes van a ser los pueblos jóvenes, las zonas tuburizadas, donde realmente, digamos, sería un poco invocar a políticas de empoderar a los ciudadanos para que ellos mismos tomen control personal de su propia seguridad, porque el Estado no va a dar abasto para todos. No sé Ahora, también esto ha eso. venido con un fenómeno social que yo no recuerdo haber visto en ningún lado, donde han existido presidentes y primer ministros de diferentes países negacionistas, prácticamente terraplanistas, antivacunas, presidente de Estados Unidos, primer ministro de Reino Unido, Hasta el presidente día de hoy de en Brasil Brasil, están, hasta presidente ahorita de en Brasil México. están diciendo que, digamos, la economía no puede parar, o sea, están con una postura a ese nivel, ¿no? Y bueno, dentro de poco ellos saben que han metido la pata. Dentro de poco van a ser considerados de que los culpables de la forma como se ha esparcido. En este momento Nueva York, desde el 9/11 no le pasaba todo lo que le ha pasado y el 9/11 ha quedado chiquito, porque ahora tienes un terrorista invisible totalmente en el aire, en la comida, tienes que desconfiar hasta de ti mismo. Entonces, realmente es muy fuerte esto, ¿no? La vacuna, doctor Tony,
¿para cuándo podría haber una vacuna? Porque salen noticias que ya hay vacunas. Pero ¿cuánto tiempo Mira, toma realmente que una vacuna se convierta en algo material, viable? mira, primero, una vacuna, para que salga, una vacuna es un virus atenuado, un muerto, por así decirlo. Una cantidad mínima viral, el cuerpo genera los anticuerpos, porque es una cantidad, es como que un tanque venga contra una hormiga y pues ya sabes cómo va a atacar la hormiga, por así decirlo, ¿no? En términos sencillos. Entonces, para que una vacuna se procese, usualmente tiene que entrar en etapa, pues, se puede decir en fases de estudio. ¿Ok? Esa fase de estudio, siendo que todo haya ido excelente, que el personal trabaja al 100%, que nunca ha habido ninguna reacción adversa, que todo ha estado perfecto, Corea del Sur tiene un promedio de 18 meses a partir de que inició. 18 meses partiendo del hecho de que todo está perfecto. Todo está perfecto, o sea, no hay falta. Sí, lógicamente hay personas que dicen que ya salió la vacuna, que ya está en fase en que va a salir con un mes, pero la verdad es que es poco probable, la verdad no creo que sea con un mes. Tenemos para todo este año vivir sin vacuna, mínimo. Inclusive, pues el científico más importante de Corea del Sur lo ha dicho y muy claramente, el doctor lo ha dicho muy claramente que no va a haber vacuna, así que sigamos con la etapa de prevención, de contención y esto va a seguir para adelante. Claro, justamente viene el tema, que yo creo que las zonas más, digamos, económicamente afectadas son justamente las que menos están tomando precauciones de aislamiento social. Entonces, me sorprende mucho ver, digamos, las imágenes que no han mejorado, sino han empeorado. O sea, los reportes en la mañana es ver mercados tuburizados. Y en realidad eso definitivamente nos va a traer cola, ¿no? Porque va a aumentar la presión hacia los servicios de salud, inclusive puede generar desabastecimiento, ¿no? Ya inclusive han habido algunos mercados que se han tenido que cerrar porque se han comenzado a detectar casos de gente Sí, infectada. se ha cometido errores, se ha tomado medidas, pero todavía no se logra mitigar del todo. Ahora, también dentro del número hay una confusión enorme, que ahí también el presidente ha fallado, pero bueno, eso se corrige. Las pruebas rápidas sí están incluidas, no están excluidas, sí están incluidas. Entonces, la Sí, estadística que claro. hemos visto ahora es porque hemos empezado a incrementar la cantidad de muestreo, ¿no? Y Claro, a mayor cantidad de pruebas, más contagiado va a salir. Yo creo que, corrígeme si me equivoco, doctor, creo que nos debemos guiar por la cantidad de pacientes en cuidados intensivos y fallecidos, ¿no? Sí, puede ser un poco más fiable, porque al final, vuelvo a repetirte, si no tienes pruebas, no tienes casos, así de simple. Estás ciego andando en una batalla, entonces no tienes cómo. Es como si fueras una guerra con los ojos vendados, no tienes a quién disparar, ¿me entiendes? No se puede. Y haciendo un hincapié al tema este de las vacunas, sí, justo ayer estaba viendo justo un reportaje de las vacunas y mencionaban, ya, ok, imaginemos que de acá a un mes se hace la vacuna, Novartis la hace. Lógicamente, a ver, una producción en masa tiene una cierta capacidad, de repente 100.000, 200.000 al mes, 300, ya medio millón. A ver, Perú es un país que está en la cola de todo el mundo, o sea, hay que ser sinceros. Primero sigue Estados Unidos, de repente después Europa, después a China, Rusia y luego a Latinoamérica. Entonces, solo en Estados Unidos son 300 millones. Entonces, multipliquemos todo eso por meses. Imaginemos que produjamos 2 millones de vacunas por mes. Entre 300 millones, saquen sus cálculos nomás. Estamos hablando de casi más de 12 meses solo en el mercado estadounidense. Sí, entre 12 a 18 meses sería, Claro, ciertamente. Para sacar la vacuna. Y una vez que sale la vacuna, recuerda que tienen que repartirla por el mundo. Entonces, Perú no es prioridad, pues definitivamente. No Ahora, vamos a hacer una doctor, prioridad. una pregunta ya un poquito más compleja. Si lo que tal vez deberíamos estar buscando es inmunizar a la población dejando que se contagie un porcentaje, pero justo dentro de la línea y capacidad y punto de equilibrio de nuestra capacidad hospitalaria, ¿cómo se manejaría eso? ¿Existe alguna forma de contagiar, de provocar un contagio controlado? ¿Existe algo así como para inmunizar? Yo estaba leyendo hoy día en una revista norteamericana que se podría buscar que se contagie el 50% para que esa recuperación inmunice a todos los demás. ¿Cómo funciona eso? Porque sí, es verdad lo que dicen en unos chats que nos están escribiendo. Lo que estamos hablando nosotros, nuestra prensa periodística nacional, no habla ni el 5% de lo que estamos hablando. Entonces, aprovechemos porque esto lo vamos a grabar y lo vamos a difundir fuertemente.
¿se puede tener una estrategia de inmunización en base a un contagio controlado? No lo sugiero para nada, porque en nuestro país no se puede dar un contagio controlado para nada. La verdad que no lo sugiero, porque hay datos estadísticos en epidemiología y en salud pública, los cuales no comparten la idea de generar contagios, todo lo contrario. Se tienen entre sus algoritmos matemáticos que hayan contagios, pero no controlarlos, porque definitivamente es difícil controlar algo que es incontrolable. No lo puedes hacer. Sería Claro, un gravísimo error. yo he visto que algunas personas hablaban, oye, pero por ejemplo acá en Estados Unidos, cuando un niño tiene sarampión, hacemos fiesta en su casa para que se contagien todos los niños. Yo digo, wow, pero estás hablando de sarampión. Estamos hablando de cosas distintas. Hay A ver, gente que te dice, oye, pero esto es simplemente una gripe, y esto es mucho más fatal, 15 o 20 veces más fatal que una gripe, entonces hay que tener las cosas en su real dimensión, y la fuerza de la comunicación audiovisual, en redes sociales, en WhatsApp, por televisión, por radio, no están sabiendo darle su verdadero peso, fatalidad, su verdadera destrucción potencial de este virus. Lo están equiparando mucha gente a una gripe y lo mantienen, por más que están viendo que esto está matando muchísima gente y está enfermando muchísima gente y está haciendo que quiebren economías, lo siguen comparando con una gripe estacional. Claro, la gripe estacional es algo sumamente distinto, ¿no? La gripe estacional no te lleva a un estado caótico del sistema de salud. El problema acá es el sistema de salud. Por algo estamos haciendo la contención, claro, estamos haciendo la cuarentena justamente porque no queremos colapsar nuestro sistema de salud. Lo que pasa es que uno colapsa el sistema de salud y de ahí viene todo de ahí se dispara una ola de problemas, de caos, ¿no? Y cuando hay caos, ahí se pierde todo y el gobierno pierde el control. Entonces es un sistema, es algo que va, es una cadena. Entonces definitivamente un contagio controlado no lo recomiendo para nada. Lo que sí se está haciendo, te comento, en Corea, es que personas que han sido ya curadas están compartiendo su plasma. En el plasma están los anticuerpos y algunas personas están respondiendo como una terapia, se podría decir, de todavía preclínica, por así decirlo. No es un tratamiento, es una terapia, por así llamarlo. Quizás podemos ir haciendo algunas conclusiones para ir ya cerrando. Estamos ya en una conversación de por lo menos más de una hora, hora y cuarto, y no quisiera abusar de todos los que estamos conectados. Una de las grandes cosas que me queda de toda esta reunión es que primero estamos enfrentándonos a un enemigo invisible, ¿no? Eso es una forma muy clara de decir, no sabemos a quién atacar. O sea, es un tema muy claro. Y dadas las condiciones del país y nuestra situación, nuestra realidad, yo creo que eso también va a ser difícil poder solucionarlo rápidamente. Y se está haciendo el esfuerzo, pero no vemos que sea suficiente. Otra conclusión, vemos es que la parte crítica es que se dispare la cantidad de personas que necesiten una atención hospitalaria y sobre todo de cuidados intensivos, que es carísimo y es muy delicado. Entonces, hasta donde yo tenía entendido, o las cifras que estaba siguiendo, era que en el Perú había un stock ya de 500 camas UCI que pues, se podían manejar. Y yo lo que veo es que los esfuerzos de la comunidad maker para poder, digamos, abastecer de equipamiento, respiradores mecánicos, va a ser insuficiente e inclusive muy riesgoso, ¿no? Por un tema de que son equipos de alta precisión, o sea, darle una respiración mecánica a un paciente, y ahí quizás de repente Wilder me puedes ahondar el tema, me parece que es un tema muy delicado, o sea, es un tema que requiere una calibración muy precisa y es muy delicado, ¿no? Entonces no es tan simple como armo un motorcito y presiono una bombilla y ya tengo el aire disponible para el paciente. Y es por eso que esos equipos cuestan caros. Y los esfuerzos se están haciendo a nivel global. Hay avances acelerados de diseños open, pero eso no creo que llegue inmediatamente digamos, a reforzar nuestro sistema de salud. Entonces, una segunda conclusión es que nuestro sistema de salud está haciendo su máximo esfuerzo, pero no va a ser suficiente, ¿no? Y otro... que masivamente los médicos, ¿sabes? Ahí vas a ver quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. Exacto, yo creo que estamos camino a eso, ¿no? O sea, si estamos viendo policías que se ven obligados a tocar a personas para detenerlas, ¿no?
y estamos justamente tomando conciencia en esta conversación, que es justamente ante un enemigo invisible, no sabemos si esa persona al hacer esa acción también se está volviendo a contagiar. Entonces, me parece que esto requiere acciones de empoderamiento ciudadano. Esa sería quizás una de las conclusiones que yo podría sacar también adicional. Es decir, requiere mucha solidaridad, mucha concientización de todos, tomar conciencia del nivel de acción que podemos hacer. Entonces, cada acción individual va a sumar, ¿no? Y si todos tomamos una acción individual contundente, creo que podemos tener un impacto grande. Pero eso va a requerir bastante esfuerzo de todos Nos a todo piden nivel. una pequeña interrupción que va a ser la última de la noche, si me permite, Yavet, de Dale, dale. Edwin Vargas. A ver, Edwin, ¿deseas añadir? Va a ser la última interrupción porque ya estamos en las conclusiones finales. Sí, buenas noches, Marcos. Tuve la oportunidad de conocerlo. Una consulta para el doctor Wilder. Sabemos que el virus y todo organismo se desarrolla en un pH, lo cual es fundamental para su desarrollo y también para su réplica. Es posible que, como se ve que los infantes, los niños, los jóvenes, de repente tienen un pH que no favorece su réplica o su desarrollo. Entonces, de repente, el campo de la mitigación o hasta esperar la vacuna sería de repente controlar ese medio, ¿no?, del pH en que se replica, porque quisiera justamente que me dé algunos datos el doctor Pérez en cuanto al pH de la mucosa, de la sangre y de los niños, adultos y adultos mayores. Si hay diferencia bastante. Gracias. A ver, el pH, para los que no conocen, en su nombre es el potencial de hidrogeniones, así se define el pH, ¿ok? El pH normal arterial usualmente varía entre 7.35 a 7.45, o sea, prácticamente es un pH neutro. Cuando está más abajo es un pH ácido, cuando está más arriba es un pH alcalino, ¿ok? Hoy por hoy, por así decirlo, la verdad es que no he leído un estudio que el pH se desarrolle más, el virus se desarrolle más en un tipo de pH. Y usualmente los niños y el pH, yo sé que hay dietas inclusive alcalinas y todo esto, pero no hay ningún estudio que demuestre que la alcalinidad o la acidez puedan hacer mayor o menor propagación del virus. Ahora, si en caso pues hubiera estos trastornos del pH, te aseguro que el virus es totalmente adaptativo. Si puede sobrevivir en una mesa, en la ropa, puede sobrevivir en cualquier medio. La verdad es que eso al final, la verdad es que no lo veo tan fundamental, pero sí, de todas formas, se puede tomar en cuenta. De repente tú nos puedes ayudar con estadísticas, porque al final el pH, inclusive nasal, algunas expresiones, estamos hablando de 6.5, 6.8, es casi igual como el de la sangre. No estamos hablando de un pH ácido. El pH te podría decir del estómago ya estamos en 4, ¿no? Porque es algo ácido, no tiene que degradar toda la comida. Pero estamos hablando prácticamente de un pH neutro en la parte de la mucosa oral. Claro, doctor, es prácticamente... lo que ha pasado es evidente. Ha habido muchas noticias o muchas supuestas informaciones científicas, incluso con médicos colegiados que han impartido ese conocimiento, ese pseudo conocimiento a través de redes sociales, diciendo que con gárgaras de sal controlabas todo, ¿no?, porque cambiabas el pH del organismo. Pero yo creo que ahí debería aprovechar, doctor, en complementar con el tema de los receptores en la edad temprana del ser humano y cuando ya eres mayor. Creo que los receptores del coronavirus cambian, ¿no?, por la edad, y eso explicaría... Están más inmaduros. Están más inmaduros cuando uno está joven y cuando somos más adultos son maduros. Por eso tienen la mayor facilidad de ingresar. Por eso va más el hecho, inclusive también por el sistema inmunológico, ¿no? Está más deteriorado en una persona adulta, ¿no? Entonces, es un tema de inmadurez del receptor y de mayor nivel de capacidad inmune, y permite que el niño sea un menor, más que no solamente ser afectado, termina siendo un transporte
un transporte muy duro, ¿no? Del virus, ¿no? Y la persona mayor Sí. termina teniendo un receptor mucho más maduro y siendo con una capacidad inmune más baja, es el favorito de este virus, ¿no? Ya ves, ¿te parece? Llegamos a las conclusiones. Te interrumpí porque Sí, me pareció sí, importante. no, está perfecto, no te preocupes. Más bien, retomando rápidamente lo que ya estábamos buscando con conclusión, es más, ustedes ayúdenme si es que algo se me está escapando, pero retomando estamos atacando, bueno, estamos enfrentando a un enemigo invisible, que es el virus. Nuestro sistema de salud se va a desbordar sí o sí, eso es siendo un poco fatalista, pero hay que ver qué hacemos para que no se desborde, ¿no? Pero dada la situación pareciera que estamos camino a eso. Y eso implica también que tenemos que involucrar a todas las personas, empoderamiento ciudadano, a todo nivel, quizás formando, capacitando, que entiendan bien la gravedad del problema. Eso nos está faltando. No todo es redes sociales, en realidad necesitamos de repente recurrir a medios, panfletos, afiches, cosas que la gente vea, o hay que ser más creativos en ese aspecto. Y otro tema es que este proceso va a durar, es una enfermedad de largo tiempo, ¿no? Entonces, si la vacuna llega a 18 meses y encima estamos en la cola, o sea, nuestra vida ya cambió y va a seguir así. Más bien tenemos que comenzar a activarnos en la adaptación, ¿no? O sea, dejar digamos, hay que enfrentar la situación como un hecho real y no tomar una actitud positiva, ¿no? Para enfrentar esta situación de la mejor manera y adaptarnos a nuevas costumbres, nuevos hábitos, nueva forma de cambiar y generar una Así como el economía que quizás virus siga es siendo eficiente. adaptativo, somos seres humanos y los seres humanos se acostumbran, se amoldan y se adaptan a cualquier escenario. Pero es duro vivirlo día a día, pero vamos a tener que hacerlo. Lo que hemos estado viviendo probablemente ha sido de los años más bonitos de los últimos 100 años, pero lo que estamos viviendo ahora es nuevamente un desafío que nos exige pensar más en los demás que en uno solo. Entonces, ese sería mi cuarto conclusión, ¿no? Que es un proceso de largo aliento y por lo tanto tenemos que comenzar a pensar de que esto no es temporal y que tenemos que hacer cambios radicales en la forma como estamos estudiando y cómo estamos generando economía sobre todo para poder mantener, digamos, un flujo que nos permita ingresos y generar, digamos, alguna actividad que nos permita sostenernos. Y en esto vamos a tener que ser más colaborativos entre todos, ¿no? Yo les agradezco infinitamente el haber dispuesto de su tiempo y acompañarnos en esta noche. Sé que todo el día, al menos yo siento que trabajar en casa es mucho más agotador, mucho más desafiante que cuando iba a la oficina. Y aún así estamos reunidos, ¿no? Entonces hay un tema de infoxicación, hay un término que está tomando cada vez más relevancia y es que todo el mundo está haciendo webinarios y cosas así. No queremos llegar a ese nivel con ustedes. Estamos programando conversatorios, que en realidad ahora hemos conversado un poco, pero me gustaría ver más participación de todos y eso lo vamos a lograr poco a poco. Si tienen temas que quieran proponer, escríbanos para poder ir buscando las personas que quieran compartir y que estén más vinculadas al tema que están proponiendo. Y las citas van a ser los días jueves a las 9 de la noche, todas las semanas, ¿no? Todas las semanas a las 9 de la noche y estaremos buscando temas y personas que quieran compartir y darnos un panorama de lo que está pasando y que toda esta información sirva para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, compartir sus ideas y ver de qué manera nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Marco, ¿quieres dar algunas palabras? Y Wilder también. Sí, muy importante que sepan que esto es WeShare. Nos pueden ubicar en la internet para que tengan contacto con nosotros. En las próximas semanas vamos a hablar de economía de guerra para lucha contra el coronavirus y mucho más. Yo soy un apasionado de la tecnología, yo promuevo las tecnologías 4.0 para resolver problemas reales, ¿no? Soy un científico sin PhD. Me gusta resolver problemas cotidianos con tecnología, con alta tecnología y remover un poco el gallinero, porque a veces necesitamos hacer eso para sacar adelante nuestra realidad y poder acomodarnos a todo eso. No se preocupen por los cambios que van a haber, sino más bien esfuércense en ser en parte de ese cambio. Yo le doy la pase a Wilder. Bueno, gracias ya por la invitación, Marco. De verdad que estuvo muy, muy divertido. Creo que la próxima semana también voy a estar atendiendo la charla del próximo expositor.
Bueno, salen las conclusiones que esto no es el fin del mundo. Sí va a haber gente que lamentablemente va a entrar en el marco, en la estadística de fallecimiento. Esperemos que no sea ninguna de las personas que estamos acá. Pero sí hay que tomar en cuenta eso, tomar las medidas del caso, de precaución. Hay que tomar en cuenta de que, a pesar de que pensemos que no somos el grupo etario poco favorecido, a pesar de que seamos jóvenes, por así decirlo, igual hay gente joven que tiene problemas, que ha tenido muchísimos, inclusive, secuelas. Entonces vamos a tomar las prevenciones. Y bueno, haciendo hincapié en el conversatorio, creo que las industrias y la tecnología nos hubiera ayudado muchísimo. Imaginemos que la pandemia hubiera sido controlada desde Wuhan, con un blockchain abierto para todos, que de repente China no hubiera, conspirativamente hablando, no hubiera cerrado sus cifras y hubiera hecho esto un poco más mucho más premonitorio para toda la población del mundo. Creo que todo hubiera cambiado si tuviéramos ese sistema transparente, ¿no? Como es la blockchain. Y bueno, ya ves, si no es mucho pedirte, pues de repente pasando estos eventos y pasando un poquito más adelante, de repente sería bonito hablar un poco del cannabis como industria medicinal en general, ¿no? Con todo gusto, le vamos a poner una fecha en el calendario para poder tocarlo como se debe, ¿no? Claro. Quiero, antes de despedirnos, agradecer a todo el equipo de WeShare. No solamente es Marco y yo, hay todo un grupo de personas que nos hemos reunido para poder ir planificando, dando forma a este tipo de eventos y haciendo, digamos, una lista de temas que serían de interés. Entonces, somos todo un equipo, ya los irán conociendo poco a poco, como que los he visto un poco de perfil bajo, pero estamos acá, ¿no? Somos una comunidad y queremos que la comunidad crezca y genere un espacio de confianza para todos. Y también invitar a las empresas que quisieran, digamos, apoyar de cualquier forma, inclusive hasta rebotando las invitaciones de este tipo de reuniones, nos ayudan. Y en especial en esta oportunidad a Prospere Group y también a Blockchain Life Solution, que también estuvo, digamos, apoyando y que este evento sea realidad. Entonces, muchas gracias. Los esperamos el siguiente jueves a las 9 de la noche por este mismo medio. Y bueno, que pasen un bonito fin de semana y que cuídense y cuídense a sus familias, ¿no? Y espero verlos y llegar el día que podamos encontrarnos físicamente nuevamente como antes lo hemos hecho, ¿no? Así que gracias. Un abrazo.